Listo, vamos a empezar nuestra clase. En esta hora vamos a hablar acerca de los postulados del republicanismo. La semana anterior estuvimos hablando el tema acerca de la lectura sobre el 12 de octubre de 1492. Pero antes a esa semana, estuvimos hablando acerca de la soberanía que radicaba ¿dónde? En el pueblo, ¿verdad? La soberanía radicaba en el pueblo y estoy haciendo un pequeño recordatorio, ¿verdad? La soberanía radicaba en el pueblo y esto quería decir que el pueblo tenía todo el poder, el pueblo era el soberano para gobernar y para liderar. En los últimos tiempos, ¿verdad? La soberanía que ha obtenido el pueblo, que ha recibido el pueblo, ha sido con la finalidad de escoger sus mandatarios, de escoger sus gobernantes. De esa manera, el pueblo viene a ser el responsable. La soberanía, para muchos en la historia, se ubicó de tres maneras. A través de la monarquía, donde el único soberano venía a ser el monarca, en este caso que era el rey, ¿sí? Y después apareció la soberanía en la aristocracia. En este caso, pues la aristocracia era el grupo de personas que tenían el poder, pero que pertenecían a una clase alta. Y por último, apareció la democracia como tal en la soberanía. La democracia es aquella libertad que tiene el pueblo para escoger sus representantes, ya que en democracia todos podemos ser participantes. Señor Palacio, ¿por qué apagó la cámara? Aún estoy esperando que active su cámara. Ok. Entonces, eso es lo que hablamos hace 2 semanas, recordándole el tema con respecto a lo que era la soberanía del pueblo. El día de hoy vamos a hablar nosotros acerca de los postulados del republicanismo. ¿Para qué surgieron? ¿Cuál es la finalidad en nuestros tiempos? Es una forma de gobierno. Les comparto, por favor. Ya, señor Cojitambo, ya recibí su mensaje. Ya, les comparto mis diapositivas en este momento. Vamos a hablar acerca de la república primero, para definir todo lo que tiene que ver con los postulados del republicanismo. Tenemos república. Dele lectura, por favor, Mateo Goyes, a lo que tiene delante suyo, por favor. República, definición. República proviene del latín res pública, que significa la cosa pública, lo que es común. Forma de organización del Estado donde la máxima autoridad es elegida por los ciudadanos, manera directa o a través del Parlamento. Principal canal de participación ciudadana es el voto. Nace como expresión alternativa al de tipo monárquico. Ya, gracias. Mire, cuando en Francia y en la mayoría de los países europeos se vivía bajo la monarquía, la forma más práctica de salir del régimen monarca, que es monarquía, es donde gobierna una sola persona y toda la autoridad recae sobre él. En este caso, el monarca venía a ser el rey y él gobernaba sobre todos, ¿verdad? Él tenía toda autoridad. El acceso más fácil para escaparse de la monarquía fue levantar la república. El Imperio Romano, después de vivir por mucho tiempo bajo la monarquía, instauró como el paso para entrar a lo que era el imperio, vivió bajo la república, donde asignó representantes, cancilleres, cónsules, embajados, que servían o cumplían con la función o finalidad de ayudar a gobernar. En otras palabras, el poder no recaía como en la monarquía solo en uno, sino que el poder recaía en muchos representantes, aunque en algunos casos estos representantes solo estaban representando a un sector de la comunidad, ¿verdad? A un pequeño sector, podemos decir, de la aristocracia. Ahora, según el significado de república, viene la palabra latina res publica, que quiere decir la cosa pública o que todos pueden trabajar en el área pública. Continuemos. Ahí nosotros encontramos un areópago.
¿Qué era un areópago? Un areópago era el lugar o una asamblea, como le conocemos ahora, un lugar de reuniones donde se reunían las personas más importantes de la época romana. Estaban ahí. ¿Quiénes iban? Filósofos, científicos, literatos, matemáticos. En los areópagos ellos se encontraban. ¿Qué hacían? Escuchaban los puntos de vista de los diferentes filósofos de la época, como Platón, como Aristóteles, como Sócrates. Y de esta manera, pues, cada uno de los espectadores de la audiencia, pues, podía ubicarse en algún sitio de su conveniencia, podía ubicarse en algún grupo al que más le llamase la atención. De ahí es que, como que dice, a través de este medio se fueron formando los diferentes partidos políticos, ¿sí? Se fueron formando los diferentes partidos políticos, donde cada cual tenía sus propios seguidores. Continuemos. ¿Cuáles son las características de la República? Aquí tenemos las características. ¿O cómo está conformada la República? Dele lectura, por favor, la señorita Chica. Active su micrófono. Características. Ajá. Jefe de Estado, presidente. El jefe del Estado es elegido por la ciudadanía. Se elige de manera directa o mediante el Parlamento. Tipos. Tipos de República Democrática, basados en el respeto a las leyes. República Parlamentaria. El jefe del Estado está desvinculado de la administración pública y participación. República Presidencial. El pueblo elige al presidente. Muy bien, gracias. Entonces, las características que posee un Estado republicano, las características que posee una república, se basan en lo siguiente. Primero, hay un jefe de Estado. Ya no hay un monarca como tal que gobierna o lidera todo. A ese jefe de Estado lo conocemos como presidente, ¿verdad? De allí tenemos también que el jefe de Estado es elegido por la ciudadanía. Dice, se elige de manera directa o mediante el Parlamento. ¿Cuál es la diferencia aquí? Mire, nuestro país es republicano, pero no cumple esta función. Solo cumple la primera parte, no cumple la segunda. ¿Por qué? Porque los encargados, los representantes del Parlamento no eligen al presidente. Quien elige al presidente es el pueblo como tal, más nadie. Dentro de los tipos de república que nosotros tenemos, ya, cuando está hablando aquí, que dice lo parlamentario, ¿verdad? Parlamentario, se refiere a un grupo de representantes como asambleístas, ¿verdad? Pueden llamarse diputados. En nuestro país, hasta el 2007 se llamaban diputados. Pasó del 2007 la presidencia de Rafael Correa, ya no se llamaron diputados, se llamaron asambleístas. Pueden llamarse diputados, pueden llamarse asambleístas, pueden llamarse parlamentarios o pueden llamarse cónsules también. Aunque hoy en día ya el significado de cónsul es un representante de un país en otro lugar. Pero primero, en la época romana, el cónsul era aquella persona que lideraba o representaba una provincia como tal. Ahora, nuestro país reside o tiene uno de estos tipos de república. Vamos a ver, ¿cuál piensa usted que tiene nuestro país? De estas tres, observe, república democrática basada en el respeto de leyes, república parlamentaria, jefe de Estado está desvinculado de la administración pública y participación, y república presidencialista, el pueblo elige el presidente. ¿Cuál de estas tres repúblicas tendrá el Ecuador? Ya. Le escucho, señor Noles. República presidencialista. ¿Por qué? Porque nosotros todos siempre, cada cierto tiempo, elegimos a nuestro presidente. Ya, ahora pregunto yo, pero el Ecuador es un país republicano democrático. Cierto, también. Ah. Perfecto. Ya le explico eso. Muy bien, perfecto. El Ecuador, dice el artículo 1 de la Constitución, establece que el Ecuador es un país de política democrática, republicano. La República del Ecuador es de administración democrática o democrático. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de democracia, quiere decir
que todo el poder radique en el pueblo. ¿Ya? Perfecto. Segundo, es de una república presidencialista, porque el mismo pueblo se encarga de qué cosa, de elegir al presidente. Si fuera un país solo republicano parlamentario, pues no puede ser elegido o se comparte la administración, ¿verdad? Los parlamentarios o asambleístas, ellos eligen al presidente, aunque sus funciones están desvinculadas con la administración pública. ¿Por qué? Porque, déjenme dar paso, porque el presidente se va a dedicar más como que a lo extranjero, a salir, a firmar tratados, a hacerse reconocido, a representar al país en otra parte. Mientras que internamente quienes gobernarían o darían las tomas de decisiones sería solamente la Asamblea. Actualmente el Ecuador comparte aquello. El presidente como la Asamblea, ellos toman las decisiones. No sé si ustedes se han dado cuenta y les voy a explicar rapidito esto. Les voy a explicar rapidito esta parte. El Ecuador actualmente está viviendo un proceso de crisis política. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí ha escuchado noticias? Por lo menos se ha tomado la maleta. Claro, ahí sí, enseguidita comienzan a encender las cámaras. Se ha dado cuenta que el Ecuador está viviendo ahorita un proceso difícil en lo que tiene que ver con la política. La Asamblea quiere darle la muerte cruzada al presidente. El presidente quiere darte la muerte cruzada a la Asamblea. Y ambos van a hacer un matadero ahí, una matanza total. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El artículo de la Constitución, un artículo de la Constitución del Ecuador establece que tanto la Asamblea Nacional como el presidente pueden levantar o dar la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? La muerte cruzada es un mecanismo de defensa que estableció ¿quién? La Constitución del 2008. Antes de la Constitución del 2008 del Ecuador no existía este beneficio o este mecanismo de defensa llamado muerte cruzada. ¿Por qué? Porque el presidente que estaba a cargo, los que podían estar a cargo, se podían adueñar del país y no era fácil que lo voten a menos que el pueblo mismo se levante y lo saque, como lo hicieron en la época de Lucio Gutiérrez, en la época de Gala Bucarán, Yamil Maguac. Con la muerte cruzada establecida en la colonia, en la Constitución, ¿qué sucede? El presidente como tal, si a él le da la gana y presenta los argumentos necesarios, él puede mandar a toda la asamblea a su casa, o sea, la despide. Y de la misma manera, la asamblea puede mandar a su casa al presidente. ¿Qué está pasando ahora? Hace unas semanas atrás, creo que hace un mes más o menos, el presidente mandó un tratado, ¿verdad? Donde se estipulaba el tratado de, ay, se me fue el nombre, la ley de las oportunidades, la ley de trabajo y oportunidades. ¿Qué sucede con esta ley? El presidente establecía dentro de la ley de manera sutil, Daún, cámara apagada, Merino, cámara apagada, David Ulloa, cámara apagada, Scarlett Pérez, cámara apagada, Dylan Dumes, cámara apagada. Ya los voy a sacar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esta ley? El presidente envió esta ley, pero esta ley tenía algo raro. ¿Cuál era lo raro? La ley actual establece lo siguiente. Si un trabajador es despedido, ¿sí o no? Si un trabajador es despedido, el patrón debe de pagarle el 25% de su último sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Si gana $400, tiene que darle $100 de liquidación por año. Si tiene 10 años, obviamente, ¿cuánto le va a tocar? $1,000 por esos 10 años de haber estado trabajando en esa empresa. La ley nueva no establecía eso. La ley nueva decía que si un trabajador es despedido, ya no se le va a pagar el 25%, bajaba al 15%. ¿A quién beneficia? ¿A los ciudadanos o al empresario? Al empresario, ¿verdad? ¿Sí o no? Analice, dése cuenta, abra los ojos, escuche. Segundo, ¿qué pasaba? El proyecto de ley mismo establecía que si un ciudadano, escuche, mire la atrocidad, si un ciudadano había trabajado para una empresa y era despedido, tenía que indemnizar al empleador, indemnizar al dueño de la empresa pagándole un sueldo básico. Un sueldo básico. O sea, es una locura. Obviamente que esa es la mentalidad
obviamente que esa es la mentalidad de quién. Esa es la mentalidad de un presidente capitalista. Va a buscar no la mejora del pueblo, sino la mejora de quién. De los empresarios, de los capitalistas, de los que invierten, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las cosas que la Asamblea no estuvo de acuerdo y le tiró abajo el proyecto de ley. Y como le tiró abajo el proyecto de ley, la Asamblea también le dijo, bueno, señor presidente, si a usted no le parece, entonces nos vamos a la muerte cruzada. O sea, la Asamblea también pretende darle muerte cruzada al presidente. Como alguien dijo por ahí, esto es un matadero, entre ellos se quieren matar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si se van a la muerte cruzada? La ley establece lo siguiente, que si se van a la muerte cruzada la Asamblea y el presidente puede lanzarse, porque después de la muerte cruzada hay nuevas elecciones, ¿y quiénes van a las nuevas elecciones? El presidente actual que se vuelve a postular y el último candidato que avanzó con él, si es que hubo segunda vuelta, ¿no? El último candidato que avanzó con él, si es que hubo segunda vuelta. ¿Ya? Y también se lanza la Asamblea, otra vez la Asamblea. La Asamblea, como es astuta, ¿verdad? Hizo esto beneficioso ¿para quién? Para el pueblo. Obviamente que el pueblo va a decir, no, la Asamblea nos defendió, la Asamblea le dio de baja a la ley de oportunidades del presidente, evitó que nos pagaran solo el 15%, evitó que tengamos que nosotros pagar una indemnización al empleador. Entonces, la Asamblea está segura que si ella se la sacan y vuelven a ser elegidos, vuelven a entrar esos asambleístas. Pero de seguro la Asamblea sabe que el presidente, con todo lo que está haciendo, no lo van a volver a reelegir. Porque para muestra un botón, cada mes nos está subiendo ¿qué cosa? El costo a los combustibles. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado o no? A veces hasta me da como cosa hablarle del tema porque creo que estoy hablando de un tema que ustedes nunca en su vida han escuchado. No escuchan noticias. Ah, pero si fuera la tiktokera que se cayó, ahí sí saben. A ver, ¿qué sucede? El presidente, al irse a la muerte cruzada con la Asamblea, ambos grupos se van a postular, ¿sí? Pero aquí la decisión la toma el pueblo, como yo le decía, para muestra un botón. Si yo me doy cuenta que el presidente me quiere bajar a la liquidación patronal del 25 al 15, obvio que no voy a votar. Si tengo que pagar una indemnización al patrón de un sueldo básico por haberme votado, o sea, porque me vota, todavía tengo que pagarle. Que ilógico. 2, obviamente que no voy a volver a votar por él. 3, cada mes me está subiendo el incremento del costo de combustible. Ay, pero es que usted no tiene carro. Sí, aunque yo no tenga carro, pero recuerde que si sube el incremento del combustible, suben todos los víveres, porque la parte de la comercialización es a través de los vehículos y obviamente que van a subir. Entonces la Asamblea es astuta. Fácilmente la Asamblea estableció aquello para desvincularse del presidente y del grupo, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De salirse con la suya. ¿Quién ganará? Pienso yo que la Asamblea va a ganar. Obviamente los ecuatorianos van a reconocer el trabajo que hizo la Asamblea y de esta manera, pues, va a apoyar a la Asamblea y tal vez el presidente sea destituido y pues tengamos un nuevo presidente, si es que se da, ¿qué cosa? La muerte cruzada. Chicos, un ratito, por favor, esperen, ¿sí? Ok, listo. Sigamos entonces. Tenemos aquí un mapa conceptual acerca de las diferencias entre los estados. Tenemos la monarquía y la república. ¿En qué se diferencian? Tenemos que los jefes de estado pueden ser rey y presidente, monarquía y república. La monarquía accede al cargo de forma de herencia. El rey tiene sus hijos. Se muere el rey, ¿quién sube el cargo? Su heredero. En la presidencia no pasa eso. En la república no sucede eso. En el gobierno de república, ¿quién elige al nuevo mandatario? La ciudadanía. Parlamentaria absoluta. Los poderes están limitados con la Constitución. Mientras que la absoluta, el monarca tiene el poder absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno parlamentario, ¿verdad? Se va a regir ¿a qué cosa? A lo que dice su Constitución o a lo que dice su Carta Magna, su ley. Mientras que en la absoluta no existe eso.
se hace todo lo que dice el monarca o la máxima autoridad. Republicanismo. Dele lectura, por favor, al republicanismo, Carla Gaibor. Republicanismo. Definición. El republicanismo es una corriente de pensamiento político que se opone a la monarquía y propone la república. ¿Qué decimos? Que el republicanismo es una corriente y pensamiento político que se opone ¿a quién? Al gobierno de uno, se opone al gobierno de uno y da paso a la república. La república es el gobierno de todos los que quieran servir, de todos los que quieran participar. Características de la república o características del republicanismo. De lectura, por favor, Castro Geraldine. Ya le di la orden, active su micrófono. A ver. Ya, características. La soberanía radica en el pueblo. B. Existe una división de poderes. C. Hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. D. Los gobernantes son electos por el pueblo y por un periodo determinado. E. Los gobernantes son responsables de sus actos ante el pueblo. F. Los actos del gobierno son públicos. G. Impera la ley que regula la actuación de gobernantes y gobernados. H. Quien intenta el poder ejecutivo es un presidente, no un rey. Ya, muy bien. Escuchen. Aquí tenemos las características con respecto al republicanismo. ¿En qué se basan estas características? Primero, la soberanía radica en el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo tiene todo el poder. El pueblo tiene todo el poder. Segundo, existe división de poderes. ¿Cuáles son estos poderes que aparecen? ¿Cuáles son los poderes del Estado? El Estado actualmente tiene 5 poderes. Antes tenía solo 3, que era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Actualmente tiene ejecutivo, legislativo, el judicial y control social, y el 5º poder, el Consejo Nacional Electoral. Hoy tiene 5 poderes. Entonces, la autoridad del país no cae en uno, se divide en varios sectores. Hay igualdad entre todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos pueden sufragar, todos pueden votar, todos pueden escoger a su representante para tomar una decisión correcta. D. Los gobernantes son electos por el pueblo y por un periodo determinado. Cuando un gobierno se va de manera ilimitada, ¿verdad? Esto ya se le conoce como dictadura. Todos los gobiernos republicanos duran mucho 4 años y hay reelecciones. 4 años y hay reelecciones. Si un gobierno se demora más de 4 años, a eso se le conoce como una dictadura. Los actos de gobierno son públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no pueden hacerse escondidas. Es ahí que entra el papel de otro mecanismo del Estado, que es el mecanismo de rendición de cuentas, donde toda autoridad, donde toda entidad pública tiene que rendir cuenta. Tiene que presentar informes mes a mes, año a año, cada 6 meses de lo que se ha hecho. Impera la ley que regula la actuación de los gobernantes y gobernados. ¿Cuál es la ley? La Constitución. Sobre ella no hay ninguna otra ley que sea superior a esta. ¿Quién detenta el poder ejecutivo? Es el presidente, no un rey. Pero ese poder ejecutivo, recuerde que puede estar quitado a través de ¿qué? Del mecanismo democrático, que puede ser la muerte cruzada, donde la asamblea lo manda a su casa, o otro mecanismo democrático que se llama la revocatoria de mandato, que es donde el pueblo exige por favor que el ciudadano que ocupa el cargo de presidente, el curul de presidente, salga de ese lugar. Me gustaría, por favor, que preste atención a esto que vamos a leer, a estas 3 publicaciones que voy a dar. Son creo que 3. Si usted puede, hágale capture o después lo tiene que revisar en el video. Porque de esto aquí va a hacer usted un trabajo para el día viernes. En la actividad del día viernes, con estas diapositivas de aquí y las que voy a pasar, tiene que hacer un trabajo. Dele lectura, por favor. República, antecedentes. Ariana Carriel. Ahí está. Sí. Ariana, no se le escucha. No se le escucha. No se escucha nada. Gracias, Ariana. No se le escucha. Siga participando para la próxima. A ver, Chirao.
Buenos días, hermano. Buenos días. Lea, por favor. Antecedentes. La República del Ecuador nace como Estado en 1830, tras un periodo de luchas y protestas contra la dominación española. Se inicia este periodo tras acabar con el vínculo que nos ligaba a la Gran Colombia, bajo la gobernación de Juan José Flores. ¿Ya? Mire, rápidamente, esta primera parte habla del antecedente de cómo el Ecuador se conforma en república. Recordemos que antes del Ecuador ser una república, ¿verdad? ¿El Ecuador qué era? El Ecuador pertenecía primero al yugo español, se liberó del yugo español y formó la Gran Colombia. En la Gran Colombia estuvo de 1822 hasta 1830, donde se forma la nueva república. En esta nueva república se inicia, ¿verdad? O se liga a la Gran Colombia y comienza un gobierno nuevo, un gobierno republicano. Lamentablemente, el primer gobernante que tuvo el Ecuador fue Juan José Flores, que era un militar venezolano. Continuemos. Esta es la primera diapositiva que tiene que analizar para la clase, para lo que va a ser el día viernes. Dele lectura, por favor, a la siguiente parte. Dele lectura a la siguiente parte. Dele lectura a la siguiente parte, Adrián Herrera. A ver, mande, profe, ¿qué dijo? Lea, por favor. A ver, estaba formada por una región, la Sierra Norte, cuyo centro es Quito, la Sierra Sur, cuyo centro es Cuenca, y la región Costa, cuyo centro es Guayaquil. Vázquez y Salto, 2005 y 2006. pp. 107 y 108. Además, España no reconoce a Ecuador como independiente sino hasta 1840. Ajá. Después de que el Ecuador se separó de la Gran Colombia y formó el Estado republicano en 1830, ¿verdad? Con una constitución, con una constituyente, con su primer presidente, que era Juan José Flores, que gobernó durante el periodo floriano, durante 15 años, ¿verdad? Dice que recién España reconoce al Ecuador como un país totalmente libre e independiente desde 1840, pero el Ecuador en 1830 ya era libre y republicano. Se dividió en 3 estados o las 3 provincias principales: Guayaquil, Quito y Cuenca. Guayaquil, Quito y Cuenca. Por esta razón es que nosotros celebramos independencia de Guayaquil, ¿verdad? Como una fiesta nacional en todo el país. Independencia de Guayaquil porque uno no solo fue el primer departamento en independizarse de los españoles, sino que a su vez perteneció a una de las principales provincias cuando se formó el Estado ecuatoriano. Y segundo, tenemos nosotros a Cuenca, que también celebramos las festividades de Cuenca, que estamos pronto a festejarlas, ¿verdad? Todo esto forma parte de la historia del Ecuador republicano. ¿Y por qué celebramos a Quito? Porque en Quito se dio la última batalla, donde por fin, en el 24 de mayo de 1822, el departamento de Quito y el resto de las provincias quedaron libres del dominio español. Formación de estos estados. Dice, este distrito del sur estaba integrado por 3 departamentos: el departamento de Ecuador, departamento de Azuay, departamento de Guayaquil, conformando toda la costa. El 13 de mayo de 1830, el departamento de Ecuador, mediante una acta, se retira de la Gran Colombia, pasado a formar este estado de nombre República del Ecuador. El general Juan José Flores fue nombrado presidente. Sus gobernadores de los 2 departamentos se encomiendan a la integración del nuevo estado, por lo que el 19 y 20 de mayo se adhieren a la República. ¿Cuál fue el primer estado en separarse de la Gran Colombia? ¿Cuál fue el primer estado en separarse? Fue el estado de Ecuador, que representaba a ¿quién? A Quito, ¿verdad? Y de ahí se unen el de la Azuay, que es el de Cuenca, y el de Guayaquil, que pertenece a toda la costa. Y ahora sí se unifican y forman el nuevo estado ecuatoriano republicano, conocido como República del Ecuador. Con esta actividad, estas 3 últimas diapositivas que le he presentado, usted va a hacer una actividad que está en su guía. En la guía dice,
ahí le voy a explicar lo que usted tiene que hacer y también le mando a investigar qué presidentes existieron para el día viernes, qué presidentes existieron entre 1830, creo que hasta 1860. No me recuerdo bien hasta qué fecha les puse. Tiene que investigar cuántos presidentes existieron hasta esa época. Señores estudiantes, hasta allí nuestra clase de hoy. En unos momentos le voy a enviar la guía, ¿sí? En unos momentos le voy a enviar la guía, por favor. ¿Alguna pregunta que alguien tenga antes de terminar la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todos captaron? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Todos comprendieron? Muévanme la cabeza, aunque sea. Ya les voy a hacer pregunta entonces. A ver, vamos a ver si en verdad comprendieron. A ver, esos que me movieron la cabeza. Pero enseguida dice no. Bueno, señores estudiantes. Déjenme ver que parece que me escribió aquí alguien. No, a mano, nada de computadora, porque eso de computadora es copia y pega, le cambian la fuente. A mano, por eso tiene cuaderno usted. Hasta ahí nos queda. A ver, Nole, te escucho, rapidito, Nole. Te quedan unos cuantos minutos. ¿Vas a decir algo, Nole? Activa tu micrófono. Hermano, en pocas palabras, usted lo que nos comentó de esa ley que quería aprobar el presidente, en pocas palabras, no, a todos los trabajadores los perjudicaba, ¿verdad? A Así todos. Es que a la todos los. clase, todo se le tiraba a la clase obrera, a la Es que clase obrera y no iba a salir para nada bien de ahí. exactamente. Más bien la clase beneficiada iban a ser ¿quiénes? Los empresarios. Los Obviamente empresarios, tienen que pagar menos y sobre eso todo que le paguen un sueldo. ¿Por qué? Recordemos que esos son los postulados de ¿quién? Del capitalismo, que es otra corriente claro. ideológica política, que buscan la mejoría de los capitalistas o de los grandes empresarios. Hasta ahí nos quedamos, estimados estudiantes. Ya sé que tienen hambre, ya. Hasta ahí nos vamos a quedar.